Me veo como en una sombra, pero A mí no se me ve nunca, así que mejor, porque tampoco hay tanto para ver. no tengo el peluquero aislado yo, así que mejor que no se vea. Bueno, vamos arrancando, chicos. Hoy vamos a empezar a ver la unidad 9, que es equilibrio ácido-base y cálculo de pH. Vamos a empezar por ustedes. De lo que vieron en el teórico, ¿hay algo que quieran que revisemos, algo puntual? Que hayan dicho, esto sí que no entendí nada. Los chicos de informática, hay algunos temitas que no ven. Posiblemente los que estén relacionados con la clase del martes, que va a ser buffer. ¿No, Juan? Lo podemos dividir Sí, así. No, de hecho, Buffer lo dimos recién. Buffer, claro, eso iba a decir. Y lo No dio me para acordaba. todos, así que. pero ¿qué arrancó con Buffer EPH o ya habían dado el Sí, otro día? No, sí, sí, sí. O sea, dio Buffer. La clase recién fue sí, sí, Buffer. pero la clase pasada ya habían arrancado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ah, bien. Claro. Pero en la práctica habíamos seguido con la unidad anterior, si no estoy mal. Sí, sí, claro. Nosotros en la práctica hoy arrancamos con la unidad esta de pH. eh, y bueno, esto que les digo, bueno, el teórico de buffer lo comieron, pero en teoría no es un tema que se evalúe para ustedes. A Y, nosotros nos dijo que no entraba lo que seguía. O sea, como que hidrólisis. eso. Bueno. Todo el tema de hidrólisis no le entra a ellos, o sea, la unidad 10. No, hidrólisis, viste los pHs de las sales. Ajá, sí, sí, sí. Si es la base conjugada de un ácido débil, bueno, todo ese rollo. Ajá. Así que Buffer sí, mirá Entonces vos. buffer sí ahora. Entonces vemos todo. Perfecto, mejor. No nos dividimos tanto. Hidrólisis no, bueno, lo que les decía. ¿Algo que quieran preguntar antes de que arranquemos? La mayoría la mayoría de los problemas de esta unidad los vamos a resolver de la misma manera que trabajamos en equilibrio químico. Equilibrio químico es una unidad que nosotros la vemos de manera amplia, pero focalizada a algunas reacciones químicas. Hay varios tipos de equilibrio, algunos ustedes los van a volver a ver a lo largo de su carrera y otros no. Nosotros, uno de los equilibrios es este, equilibrio ácido-base. ¿Sí? Es lo mismo que un equilibrio, son reacciones reversibles y se pueden trabajar matemáticamente de la misma manera que las reacciones reversibles. ¿Sí? Porque es lo mismo. Después tienen equilibrios de solubilidad, que los que tengan más química a lo largo de la carrera los van a ver. Equilibrios redox, que algunos vamos a ver si está en el programa. A veces llegamos y a veces no. Así que bueno, la unidad anterior espero que les haya quedado clara porque es como una base para esta nueva unidad. Repito la pregunta. ¿Algo, algo que quieran ver, que quieran repasar del teórico? Ahí alguien puso, probablemente Buffer se han hecho un lío bárbaro, pero bueno, primero arranquemos con los Claro, pero ejercicios del primero inicio, arrancamos con ese claro, es débil. y ahí van a llegar más fácil. Bueno, ¿quién puso el sol? Y la naturaleza. Dios puso el sol atrás mío. Una Bueno, pregunta. sí. ¿Se puede grabar la clase? ¿Y qué sé yo? No tengo manera de controlar que ustedes la graben o no. La tengo que grabar yo, no sé cómo hacerlo. Si Vos si ustedes querés que la graben ellos, tenés que van, le podés dar permiso que la graben ellos. ¿y a dónde les tengo que dar No, el no hace permiso? falta. Si lo graban de un problema externo, no Ah, tendría bueno, problema. no, Bueno, Acá si se quieren graba y grabar de punto. un programa externo no es problema. Si no, vos le tenés que poner donde está participantes y a vos te va a aparecer more al lado de cada participante. Y a mí, como yo no soy, a vos te tiene que aparecer la opción esa en algún lado. Yo no abrí como Juan Pablo, no abrí como administrador. Igual lo pueden algo grabar que de otro. acá. Sí, si lo quieren grabar, grábenlo. No hay nada muy interesante para decir, pero bueno, si lo quieren tener. Bueno, entonces,
algunas cosas, algunos conceptos que está bueno que tengan bien en claro respecto a esta unidad. Primero, ¿qué es el pH? Obviamente, ¿no es cierto? El pH es una medida de la acidez de una solución. Las soluciones, sobre todo las acuosas, se dividen en dos tipos. Y hay un tercero. En tres tipos. Las soluciones ácidas, las soluciones básicas y las soluciones neutras. Esa división está basada en la acidez que presente cada una de las soluciones, ¿sí? Una solución ácida es ácida, una solución no ácida es básica y las soluciones neutras que no son ni ácidas ni básicas. ¿Y cómo se mide la acidez de una solución? Bueno, a través de una escala que es la escala de pH, que toma valores entre 0 y 14, 1 y 14. 0 no existe, ¿sí? Pero bueno, pueden tener valores menores que 1, pero no van a tener valores menores que 0 ni valores mayores que 14. Entonces, parece una pavada, pero es muy importante cuando ustedes hacen cuentas no informar valores mayores que 14, porque eso es un error conceptual grave. Digamos, no tienen ni idea entonces lo que están informando. El informe sea un informe de laboratorio o un informe, un resultado de un examen. Resta muchísimo que informen valores fuera de la escala de medición, ¿sí? Entonces, esa escala se calcula a partir de la concentración de hidronios. El pH lo definen como el menos logaritmo de la concentración de hidronios, ¿sí? Esa es la manera de calcularlo. Hay otra escala que es análoga a la de pH, que es la de pOH, que tiene los mismos límites y que se calcula de la misma manera, solo que en lugar de evaluar la función logarítmica de la concentración de protones, lo hacen con la concentración de oxidrilos. Y las dos escalas están relacionadas a través de la constante disociación del agua pura, ¿sí? El agua pura es lo que se denomina un anfolito. Puede actuar como un ácido o puede actuar como una base, dependiendo de a quién tenga enfrente. La constante de disociación, es decir, la constante que representa el equilibrio de ionización del agua, tiene un valor que es de 1 por 10 a la menos 14 a una temperatura de 25 grados centígrados. Eso define el valor de pH del agua pura a 25 grados, que es 7, y es el que define el concepto de solución neutra. ¿Sí? Una solución es neutra cuando tiene un pH de 7. Bien, como nosotros vamos a trabajar todas las soluciones en medios acuosos, la escala de pH y la de pOH se relacionan, como les decía hoy, a través de esta constante. Kw, que es la constante de disociación del agua, es el producto de la concentración de oxidrilo por la concentración de hidronios y tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Para el agua pura, la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de hidronios, entonces cada una valdrá 1 por 10 a la menos 7 y de ahí sale el valor de pH 7 para el agua pura. Otras soluciones tendrán otros valores de pH. ¿Y cómo se calcula la concentración de hidronios para calcular el pH? Dependerá del tipo de solución que ustedes tengan. Para soluciones fuertes, la concentración de hidronios es igual a la concentración del ácido, ¿sí? Acuérdense que los ácidos fuertes tienen un comportamiento irreversible. La disociación es total. Voy a ver si les puedo poner en pantalla algo más lindo que el sol detrás mío. Sí, te quema la vista mirando la pantalla.
Bueno, vamos a ponerles el teórico que ya vieron. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ejemplos de ácidos fuertes son el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Bueno, todas esas soluciones en solución acuosa tienen un comportamiento irreversible, ¿sí? El ácido se divide en el anión y en el catión. El catión es el hidronio y el anión es el anión no metálico correspondiente, ¿sí? En el caso del ácido sulfúrico, también la disociación es irreversible, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes tenían como ácido, lo van a tener después como protones, o como hidronios, perdón, y cloruros, ¿sí? En el caso del ácido sulfúrico, también la reacción es irreversible, entonces todo lo que ustedes tenían como ácido lo van a tener como anión y catión. Ahora, presten atención cuando ustedes hacen los cálculos que la concentración de hidronios para los ácidos fuertes, ustedes dicen es igual a la concentración del ácido. Eso si el ácido es monoprótico, porque un mol de ácido genera un mol de hidronios y un mol de aniones cloruros. Pero si el ácido es diprótico o triprótico, como en el caso de algunos ácidos, la disociación de un mol de ácido genera 2 moles de hidronios, ¿sí? Entonces, presten atención a la cantidad de ácidos, a la cantidad de hidronios que tiene el ácido cuando están calculando la concentración de hidronios. Lo mismo sucede para las bases, ¿sí? Las bases fuertes en solución acuosas están totalmente disociadas en el catión metálico y el anión oxidrilo. Y la reacción es irreversible. Yo no puedo juntar al anión oxidrilo con el catión sodio para volver a formar la base, ¿sí? Entonces, la concentración que teníamos de base va a ser después la misma que la concentración de oxidrilos que vamos a tener una vez que se completa la disociación. Esto nos sirve para calcular el pOH y a partir del pOH calcular el pH. Bien, estas definiciones se acuerdan, esta definición de ácido y de base son las definiciones que había dado Arrhenius al principio del estudio de las soluciones ácidas. Pero después se encontró que había soluciones que no tenían hidrógeno en su formulación, pero que o no tenían oxidrilos, perdón, en su formulación y tenían un comportamiento básico, y ahí se redefine el concepto de ácido y de base, que es con el que vamos a trabajar más nosotros, ¿sí? Esa redefinición está a cargo de Brønsted y Lowry y dice que un ácido es todo aquel compuesto capaz de ceder un protón y una base es todo aquel compuesto capaz. ¿Me desconecté? ¿Me escuchás, ¿No? Juan? Sí, sí. Ah, me salió un cartel que estaba desconectada, no sé por qué. Y me perdí, ¿dónde está? Que una base es todo compuesto capaz de y una base aceptar. son todos aquellos compuestos que son capaces de aceptar un protón, no ya de ceder un oxidrilo, como decía Arrhenius al principio. Y después, cuando veamos algo de redox, vamos a ver que hay otra definición de ácidos y bases, que es la de Lewis, que, bueno, la vamos a ver más adelante. No vale la pena enrollarse en esto. Entonces, ¿cómo calculan el pH? Con el menos logaritmo de la concentración de los iones hidronios. Ahora, el problema es cómo calculo la concentración de hidronio. Ya vimos que para el ácido fuerte es igual a la concentración del ácido, si el ácido es monoprótico, o 2 veces la concentración del ácido
si es diprótico, o 3 veces la concentración del ácido si es triprótico, y así sucesivamente. Para los ácidos débiles, lo que tenemos que plantear es la relación de equilibrio que hay en la disociación del ácido fuerte y de la base, del ácido débil y de la base débil. Déjenme que busque algún ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Si nosotros tenemos un ácido débil cualquiera, este ácido, cuando yo lo ponga en agua, se va a disociar en el anión y el catión, ¿sí? Y va a tener el mismo comportamiento que veíamos en la unidad anterior. Va a llegar un momento en que va a haber una concentración de anión y de hidronio tales que ellos pueden reaccionar entre sí para volver a formar el ácido, ¿sí? El hidronio va a reaccionar con el anión y va a volver a formar agua y ácido. Y entonces ahora la relación que hay entre los productos y los reactivos está dada a través de la correspondiente constante de equilibrio. Acuérdense que en las soluciones acuosas la concentración de agua prácticamente no cambia porque es bastante mayor que la de los ácidos y de las bases. Entonces podemos sacarla del valor de la constante de equilibrio y dejar la constante de equilibrio como el producto entre el anión por el hidronio dividido el ácido sin disociar. Lo mismo se plantea para las bases, ¿sí? La misma ecuación. Entonces tenemos que usar esta relación para calcular la concentración de hidronios y así poder calcular el pH. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué decís, Juan? ¿Tenés algo más para agregar? No, o sea, vos fuiste hablando muy claro, hay que ver si ellos iban entendiendo, es muy similar, como vos decías al principio, a lo que venimos arrastrando con las unidades anteriores. Fíjense que, o sea, la disociación de un ácido y una base es estequiométrico eso, por eso se forman dos hidronios, porque tiene dos hidrógenos, cuando se juntan con las moléculas de agua se forman dos hidronios. Y después, bueno, no sé si hace falta, ya lo han explicado en el teórico, de dónde sale el KW, que es la autoionización del agua, y por eso se utiliza, por eso es esa concentración, porque muchos se preguntan de dónde sale que el pH es 14, ¿por qué es 14? Bueno, Ajá. sale por la autoionización del agua, la concentración de hidronios y de oxidrilos en el agua pura da eso, o sea, la KW que es análoga a lo que es la KC que veníamos conociendo. Pero Claro. bueno, si fueron siguiendo... Acá tenemos esta aplicación que después se las vamos a poner en el... Se la vamos a poner para que ustedes chusmeen un poquito, si quieren. No, esto no era para cualquier cosa. Se me está complicando compartirles la pantalla. Vamos a hacer más fácil. Acá por ahí lo pueden ver. Ahí está. Fíjense. Acá ustedes tienen cómo están. No sé si lo ven bien. Porque Perfecto, se ve. lo que... Acá tienen la proporción que hay de oxidrilos y de hidronios en una solución de agua pura, ¿sí? Respecto al número de moléculas total. Si yo quiero modificarle el pH a esto, van a ver que la proporción de hidronios y de oxidrilos que hay es diferente. ¿Ahí les cambió la pantalla? Sí. ¿No? Sí, sí. Ah. Acá tienen una solución, por ejemplo... Sí, perdón. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, acá tienen una solución de un ácido débil, ¿sí? Fíjense que tienen un montón de moléculas de ácido sin disociar y algunas que se han disociado liberando el anión y el hidronio. Si ustedes miden el pH ahí, el pH es apenas inferior a 7, 6,5, ¿sí?
¿Cómo podemos modificar este pH? ¿Cómo podemos hacerlo más ácido? Bueno, puedo aumentar la concentración del ácido. Si yo aumento la concentración del ácido, fíjense que el pH va disminuyendo. Es decir, la solución se vuelve cada vez más ácida. O cambiando el ácido, ¿sí? Fíjense que paso de un ácido más débil a un ácido más fuerte. Los ácidos más fuertes tienen mayor disociación, hay mayor cantidad de partículas de ácido disociadas de las que tiene un ácido más débil. A medida que yo aumento la fuerza del ácido, es como que la ecuación o la reacción la voy desplazando hacia la derecha. Van apareciendo cada vez más moléculas disociadas. Bueno. Y otra vez, si miden el pH, van a ver que el pH disminuye. Hay distintas maneras de medir el pH, ya que no lo hacemos en la práctica, porque no tenemos laboratorio, se las cuento. Una es esta que se representa acá, que son electrodos de pH, electrodos selectivos, que miden la cantidad de hidrógeno. Dejan pasar esto y se traduce en una diferencia de conductividad de la corriente eléctrica y eso se traduce en el valor. Son pHímetros que están ajustados y que requieren calibraciones periódicas. Y después la otra es los papeles tornasol, que tienen una mezcla de indicadores y el color del indicador cambia de acuerdo al pH de la solución. En este caso, ustedes sumergen el papel en la solución y comparan en la escala de pH. ¿Sí? Más o menos andará entre 4 y 5, 3 y 4, no sé, cada uno de la habilidad que tenga para distinguir colores. Fíjense que lo pueden hacer con las bases, ¿sí? Con los ácidos o con las bases, el mismo comportamiento, nada más que ahora, si ustedes miran el pH de una solución básica va a ser mayor que 7, ¿sí? Y van a tener la disociación en grupos oxidrilos y cationes metálicos de alguna manera, ¿sí? Y otra vez el pH, ahora la escala de pH se va a correr para los colores más azules. Más o menos. Los que son daltónicos, ¿cómo hacen? Y la tienen No pueden usar los usan papelitos. pHímetro. Sí, sí. Papelito no. Nada, salvo que igual por ahí es comparar el papelito con la escala que tiene la cajita. Si le preguntan el color no va a saber, pero si sabe comparar el mismo color con el mismo, va a poder lograr el pH. Y esta capacidad de disociación también que tienen los ácidos, les permite la tercera herramienta que presenta acá, que es ver si conduce la corriente o no. Acuérdense que para que un elemento pueda conducir la corriente, tiene que tener la capacidad de transportar cargas, ¿sí? Entonces tiene que tener algún tipo de ion en solución. Cuando nosotros tenemos un ácido débil, ese ácido débil es capaz de conducir la corriente. Fíjense que el foquito se prende, pero a medida que el ácido se vuelve más débil, ¿sí? La disociación es menor y la capacidad de conducción también es más débil. Fíjense cómo disminuye la cantidad de energía que irradia el foco a medida que aumenta la fuerza de la base, en este caso, ¿sí? Bueno, esas son las tres propiedades. ¿Vemos algún problemita? Sí. ¿Qué dices? Bueno, y en esta escala de pH, fíjense, les muestro otra cosita de acá. Acá tienen un montón de cosas que tienen típicamente distinto pH. Fíjense que en el agua tenemos la misma cantidad, en el agua pura, tenemos la misma cantidad de hidronios que de oxidrilos. Pero fíjense que a medida que, no sé, pasamos a una solución alcalina, supuestamente alcalina, la leche un poquito ácida, hay más concentración de hidronios que de oxidrilos. Y si pasamos a una solución todavía más ácida,
aumenta la cantidad de hidronios y disminuye la cantidad de oxidrilos. Acuérdense que siempre el producto de estos dos tiene que ser 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Que es el valor de la constante de disociación del agua. Pueden mover en el sentido que quieran, ponerlo todavía más ácido o más básico, pero siempre el producto de estos dos tiene que ser 1 por 10 a la menos 14. Por eso, la suma de pH más pOH es igual a 14. No sé, podemos probar ácido de batería. ¿Sí? Tiene un pH superácido. Fíjense que casi todo es hidronios y tiene muy poquita concentración de oxidrilos. Si yo a esto le agrego agua, no puedo, ¿por qué? No me deja. Ahí está. Agrego agua y la voy haciendo más diluida, el pH es cada vez menos ácido, ¿sí? Porque la concentración de los hidronios disminuye porque estoy agregando solvente. Esto lo habíamos visto en la unidad de soluciones. Bueno, vamos a ver si resolvemos algún problema de los que hay en la guía. Buscaré la guía. ¿Tienen entendiendo, chicos? Sí, sí. Igual fíjate por las Sí. dudas que deshabilitaron el chat, porque por ahí alguno que no habla nunca por micrófono lo quería poner por chat. Ay, sí, deshabilité el chat. Ay, qué mal. Ahí veo cómo lo arreglo. Acá. Ahí está. Ah, bien. Bueno. La pregunta de todos los años es, ¿cómo sé si un ácido es fuerte o débil? ¿Cómo sé si una base es fuerte o débil? Eso lo preguntan siempre. Bueno, tienen que mirar toda la información que puedan en el enunciado del problema o en la situación en la que están. Si el ácido se presenta con una constante de acidez, una constante de equilibrio de su disociación, evidentemente es un ácido débil, ¿sí? Ahora Si es no lo mismo, parecido a lo que yo le decía cuando estábamos en energía, en entalpía, que método directo e indirecto. Si en el enunciado les da 2 o 3 datos de entalpía, de combustión, de formación del agua, del dióxido de carbono, de lo que sea, es porque lo van a tener que usar para algo. Eso es un método indirecto seguramente. Acá lo mismo, acá sí tienen ácidos fuertes o bases fuertes, que no son tanto, pero para no tener que acordárselas, si el enunciado les da una K o una KB, es porque hay que usarla para algo. Y vamos a estar hablando seguramente de un ácido o una base débil. Una consulta. ¿Cómo hacemos para calcular una KB, por ejemplo? O una KA. Porque a mí me ha pasado tener que calcular y no he sabido. Y hay que ver los datos del ejercicio, despejando probablemente, claro. pero bueno, hay que ver el Ahora, ejercicio en sí. a ver si acá Por ejemplo, si yo me quisiera calcular con máxima para poder calcularla, ¿se puede? No escuché todo. yo. ¿Me repetís la pregunta? Si se puede calcular con máxima, porque yo lo he intentado y, por ejemplo, no en todas me ha podido calcular, digamos. Si se puede calcular, ¿con qué sigo sin entender? Yo también. Con máxima. Máxima. Máximo es un programa, pero me ¿El parece para programa? matemática. Sí, se puede calcular con el software de máxima, porque por lo menos yo lo tengo descargado y lo he intentado, pero Yo no tengo no ni en idea todas qué es me ha dado. máxima. No.
digamos, para álgebra, Maxi. sí, la herramienta que vos uses es cualquiera. Digamos, podés usar el programa que quieras, pero lo más importante es saber qué datos le pones al programa. La idea de esto también es esa. De hecho, usamos una matemática que puedan resolverla con herramientas sencillas porque no nos interesa la parte matemática a nosotros. Lo que queremos es que sepan qué datos ponerle. A cualquier programa vos tenés que ponerle datos para que te tire una respuesta. Después, si vos sabés qué datos ponerle, perfecto, podés usar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué es el Vamos a... ejercicio en sí? Esto Vamos, no sé, si yo no lo me acuerdo si hay miraba, alguno por de estos. ejemplo, había 2 o 3 que estaban propuestos, no me acuerdo si eran 4 ejercicios o 3, los calculé y los 2 primeros los pude hacer con la aplicación. Los Sí. otros sí los hice con calculadora, pero por ahí me pasa eso, que la calculadora científica no me tira el dato correcto y pruebo con máxima, de última, como ya última opción. No, pero no, sí, pero no va por ese lado, porque es como... Imagínate que todo tiene que poder resolverse con una calculadora científica básica, de celular. Ni Después siquiera... hacer logaritmo alcanza. Claro. Hay mucha diferencia entre una 95 y la del celular, por si acaso. La 95 está mucho más limitada en algún tipo de funciones. Capaz que le varía un poquito el tema de los redondeos. Sí, pero no, porque ya les digo, nosotros No, pero trabajamos puede ser más algo de un tema de significativa, o paréntesis, sea, alguna cosa así. claro, Sí, también va puede más ser por lo otro del lado. paréntesis. No es tanto la herramienta, porque la matemática es sencilla, ni siquiera tenemos grandes problemas de redondeo, cualquier cosa te lo va a redondear bien. No es Perdón, ese el problema. perdón, con una calculadora común la puede hacer tranquilamente. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver algún problema, a ver donde haya que calcular K. Yo no recuerdo de un ¿Ves, ejemplo de que en los calcular problemas acá. propuestos había? Voy mirando a ver si encuentro, pero no me suena haber Dale, visto. sí, igual ya los vamos a ver. Vamos a empezar. Por eso que es la guía, ¿no? Esta es la guía, sí. La guía larga. Sí. A ver si la propuesta hay algo de eso. Vamos a arrancar con esto, que es lo más sencillo, el primer paso de pH. Tenemos que calcular pH, concentración de oxidrilos, concentración de hidronios de estas soluciones. Ácido nítrico, hidróxido de potasio, ácido clorhídrico, hidróxido de calcio. Ninguna de estas soluciones tiene asociado un valor de constante de equilibrio. Entonces, en principio nosotros las tomamos como soluciones de ácidos fuertes. En las soluciones de ácidos y bases fuertes, la ecuación de disociación es una ecuación irreversible, ¿sí? Está completamente desplazada hacia la derecha. Para el caso del ácido nítrico, esto en presencia de agua se va a transformar en ¿qué? Díganme ustedes. ¿Cuál va a ser el catión y cuál va a ser el anión que se va a generar como resultado de la disociación del ácido nítrico? Bueno, es ácido, así que se va a generar hidronio. Exacto. Ok, Y va a ceder el perfecto. protón. Hidronio. ¿Y qué? Si cede el protón, ¿en qué se convierte? En el anión. Bien. Bien. ¿Y cómo se En llama? el anión, Y practican nomenclatura. Actúa con la más grande. ¿Algo de nitrato o no? sí, Sí, en el anión justamente. nitrato. Exacto. Ahí está. Entonces, la reacción es completamente reversible. Todo lo que yo tenía es completamente irreversible, perdón. Todo lo que yo tenía de ácido nítrico lo voy a tener después como nitrato, ¿sí? Y cada nitrato que me genera me va a liberar un protón que va a ir a parar al agua formando el catión hidronio. Entonces, si yo tenía 0,01 molar de ácido nítrico, después que ocurra toda la reacción de disociación, voy a tener 0,01
molar de hidrógeno y 0,01 molar de aniones nitrato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el pH de esta solución? Bueno, ya sé cuál va a ser la concentración de hidrógenos. Va a ser esta. Entonces, el pH es el menos logaritmo decimal de la concentración de hidrógenos, que va a ser 0,01 molar. ¿Cuánto es el pH entonces? No tengo ¿Cuánto calculador. sería ahí? Creo que da 2. Sí, 2. Bien. Ahora, si en lugar de ácido nítrico tengo hidróxido de potasio, ¿cómo es la fórmula del hidróxido de potasio? K o H. Bien. Es base. KOH. Bien. Esto en agua me va a generar el anión oxidrilo y el catión potasio. Lo escribí al revés, pero bueno. Otra vez, yo tengo una solución de hidróxido de potasio, no se me da ninguna constante de basicidad asociada a esa solución, así que pienso que la solución de hidróxido de potasio es una solución fuerte. Es una base fuerte. Las bases fuertes están totalmente disociadas de manera irreversible, así que si la concentración inicial de hidróxido de potasio era 0,076, una vez que se haya disociado completamente, voy a tener 0,076 de oxidrilos y 0,076 de potasio. ¿Cómo calculo el Profe, pH? Sí. ahí en el oxidrilo va un 3 en el medio entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? No, ¿por qué? No, El agua, el oxidrilo es así, el otro es el hidrógeno. el otro es el hidrógeno. El que tiene el 3 en el El medio es agua, hidrógeno. ¿Y pero no faltan acá, oxígenos? Claro. no participa de la reacción. El agua queda tal cual. ¿Sí? Ahora, En lo que pasa general es no se pone. lo que confundió ahí que por ahí pusiste HO en vez de OH. No, es que puse el Es lo agua, mismo. pero no aparece después y entonces efectivamente la ecuación queda desbalanceada. El agua no participa de la reacción. En general, para la disociación de las bases fuertes no se pone como un reactivo. Se suele Claro, indicar que la solución es acuosa y nada más. claro, en las bases son tan fuerte la disociación que la concentración de la autoionización del agua no interfiere. Y en los ácidos sí, porque la molécula de agua se junta con el protón que libera y se forma el hidrógeno, pero en la base no, queda como tal. Ah, ok. La ecuación sería así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el pH? Primero calcular el pH. Bueno, perfecto. Una manera es calcular primero el pH, ¿sí? Porque en principio no tengo concentración de hidrógeno a la vista para calcular el pH, así que calculo el pH como el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Como no sé dónde están los corchetes en esta computadora, copio. ¿Cuánto da esto? Sería el menos logaritmo de 0,076. 1,12. Lo que usted diga. Y entonces el pH, A 14 le resta 1,12. hermoso. Bien, 14 menos 1,2. Y ese es el valor de pH de esta solución. Otra manera, ¿a alguien se le ocurre otra manera para arrancar a calcular el pH? Acuérdense de las concentraciones. ¿Cuánto tenían que dar las concentraciones de hidrógeno más oxidrilo? Lo había dicho, era un número, no me acuerdo cuál, a la elevado a la 10, perdón, por 10 a la menos Uno, 14, ¿no era? exactamente. Claro, ustedes Esa es tienen la KW. que siempre se tiene que
cumplir, que es esta relación entre la concentración, siempre se tiene que cumplir en soluciones acuosas, ¿sí? Que es esta relación entre la concentración de oxidrilos y la concentración de hidronios. Esta relación, el producto entre ambas es 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Entonces, como ustedes saben cuánto vale la concentración de oxidrilos, 0,076, pueden despejar de ahí la concentración de hidronios, que va a ser 1 por 10 a la menos 14 Sobre. dividido... No, lo hice mal, perdón. Copié las partes, pero las ordeno mal. 1 por 10 a la menos 14. No, estaba bien. Ahí está. La concentración de hidronios va a ser 1 por 10 a la menos 14 dividido la concentración de oxidrilos, que nosotros la tenemos, el 0,076 molar. Siempre para estas cosas, de la misma manera que en la unidad de equilibrio químico, las concentraciones tienen que ser molar. Bueno, y de ahí sacan el valor de la concentración de hidronios y después la reemplazan en la fórmula de cálculo de pH y sacan el menos logaritmo de esto. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Importante que sepan jugar con todos esos números, o sea, sepan que si ustedes Claro. tienen un dato de pH, con el dato de pH pueden llegar, por ejemplo, a la concentración de oxidrilos, porque con el pH pueden hacer el antilogaritmo del menos pH, le va a dar la concentración de hidronios. Con la concentración de hidronios pueden llegar a la de oxidrilos. O directamente hacen 14 menos el pH, les da el pOH, hacen el antilogaritmo del menos pOH y llegan a la concentración de hidronio. Me siguieron en ese trabalengua, pero es jugar con esas dos cuentas que hizo Julia, es jugar con eso, matemáticamente. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está torcida la flecha esta. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de hidróxido de potasio ustedes tienen hidróxido de calcio? El calcio era un catión divalente, así que el hidróxido que forma tiene 2 oxidrilos. Cuando esto se disocia, se va a disociar en 2 aniones oxidrilos, ¿sí? Más el catión calcio. Catión divalente, porque dijimos el calcio es del grupo 2. Entonces, si yo tenía una concentración de hidróxido de calcio 0,02 molar, cuando se haya producido la disociación de todo el hidróxido, voy a tener 0,02 molar de calcio y 0,04 de oxidrilos, ¿ok? Porque cada mol de hidróxido de calcio me genera 2 moles de oxidrilos. Lo hacíamos, ¿se acuerdan? En la unidad de poniéndole X, ¿sí? Si tenía una X Equilibrio químico. de esto, voy a tener 2X de esto. En este caso es lo mismo, ¿sí? Un mol de hidróxido de calcio me genera 2 moles de oxidrilo. Y hacen lo mismo, ¿sí? Ahora pueden calcular el pOH como el menos logaritmo de esto, va a ser el menos logaritmo de 0,04 y después el pH lo calculan de la misma manera. Esto, entonces, para los ácidos fuertes. Para los ácidos débiles, Acá hay un ejercicio, encontré Julia, dale. de calcular una Ka, pero la verdad que la primera vez que veo un ejercicio así, que es con un ácido fuerte en realidad, pero es un ejercicio más que de pH, me parece de equilibrio químico. Está en los propuestos del ejercicio 10, si querés te digo el enunciado. Claro, en las propuestas decía el chico. Sí, yo no puedo compartir. Pará, no te habilito para que compartas.
Ahí está, dale. Sí, es un ejercicio que la verdad que no... ¿Y a dónde? Ah, Ahora ya. sí, todos pueden compartir. Si alguno lo tiene, también lo puede compartir. Lo único que yo no voy a escribir. ¿Ves este? Ahí se ve, ¿no? Lo que compartí. Sí, sí. Se preparan 3 decímetros cúbicos de una solución acuosa que contiene 9 por 10 a la menos 2 moles de ácido fluorhídrico. En el siguiente gráfico se representa la variación de la cantidad de ácido fluorhídrico en función del tiempo. A ver, lo que yo entiendo Bien. que Súper tenés interesante. concentración final 0, o sea, Claro. 7,75 por 10 a la menos 2. Sí. Esto habría Este es el que... mismo gráfico, perdón, el mismo gráfico que veíamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos equilibrio químico? Yo arranco de una determinada cantidad de reactivos y esa concentración va a disminuir en el tiempo hasta que se alcanza el equilibrio y la concentración se mantiene constante. Si graficáramos acá la concentración de aniones fluoruro, vamos a ver que arranca en 0, empieza a subir y va a llegar un momento en el que alcanza el equilibrio, ¿sí? En cualquiera de estos puntos donde ya se ha alcanzado el equilibrio, en cualquiera de estos segundos o en lo que esté el tiempo, es que nosotros empezamos a realizar los cálculos. Cuando el sistema ya alcanzó el equilibrio. ¿Mm? Sí, dale, Juan. Bueno, primero arrancar que la concentración, hay que tener en cuenta que son 3 litros. Entonces ese 9,0 por 10 a la menos 2 es dividido 3. Que sería 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Sí. 3 por 10 a la menos 2. La concentración inicial. Me piden que sea muy ágil con el teclado. 3 por menos a la menos 2. Bueno, y acá lo que, a ver, Julia, decime, ¿es la diferencia lo que se va a formar de flúor final? Porque esto es... Esta es la concentración final de ácido fluorhídrico. Claro, quiere decir que de flúor es la diferencia, ¿o no? Claro. Sí, sí, Sería totalmente. Sí. el 9, bueno, en realidad dividiendo todo por 3, por el volumen de 3, alguien que me ayude y haga 0, o sea, 7,75 por 10 a la menos 3, a la menos 2, dividido 3. Espérate, que no tengo la calculadora acá y... Espérate. ¿Cómo era la cuenta, Juan? Perdón. 7,75 por 10 a la menos 2 dividido 3. Una pregunta, profe, ¿eso está en la unidad 9 en las actividades que hay que bajar de la unidad 9? Porque yo bajé, pero no me acuerdo cuáles. Sí, este está en la plataforma. Ah, listo. 2,58 por 10 a la menos 2. Y ahora la diferencia, 3 por 10 a la menos 2 menos eso. Ah. 3. No puede ser. Ah, pará, sí. No, no, no. ¿Por qué no puede ser? Nada, pará. Estaba pensando cualquier cosa. 0,09 menos 0,075. Está bien, y ahora 1,5 por 10 a la menos 2. ¿y lo dividiste por 3 ya no? No. A mí me dio 0,05. 0,05. 0,05. Otro 0 más. Ah, 0,05. Bien, Ahí está. entonces tendríamos estas concentraciones. 0,005. Sí. Bien, entonces para calcular la Ka... Pará, y la de ácido fluorhídrico. la final de ácido fluorhídrico. Es la que pusieron ahí 2,58 por 10 a la menos 2, 0,0258. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces para calcular la Ka, la constante de equilibrio del ácido, sería 0,005
por 0,005 dividido 0,0258. ¿Seríamos con eso? Sí. Porque la constante del agua es constante. La concentración. Sí, ¿se entiende lo que hizo Juan? Saca los datos en ¿Da el... esto? no hice la cuenta yo. Haciendo la cuenta te queda, o sea, 0.005 al cuadrado dividido 0.0258. No, me da 9,68, Sí, a mí también. 9,69 por día a la menos 4. A la menos Plan- 4. ¿Planteé algo mal o estará mal el resultado este? ¿Y el pH se hace en el menos logaritmo de la concentración de hidronio? ¿Da ese pH? ¿Da 2,38? A ver, yo tenía una calculadora por acá. Tenía. Ah, no, que para. 0.00. No, me da 3. Va haciendo con el resultado completo de eso. Porque sin redondear. 2,3 da el pH. Sí, 2,3, no 2,38. Profe, las actividades que están en la práctica, ¿había que mandarlas de vuelta al tutor, o sea, para que las califique? ¿Cuáles? Las Las actividades con actividades- devolución. Sí. Solo ese archivito es. Ah, porque yo ayer me fijé No la está forma todavía de actividad con hacer, devolución al tutor. y la actividad con devolución no estaba, por lo menos en la P3, que soy yo mi comisión, no, yo no la tenía. No, No, todavía no Devolución están. al Todavía no están tutor. subidas. Todavía no están. Ah, listo. ¿Habré planteado algo mal en el de acá, Julia? ¿Qué decís? No. A mí me parece que no está bien calculado ese resultado porque no hay nada de raro acá. Los datos del problema hay que sacarlos del gráfico. Ahora, ¿Sí? ¿esta concentración está bien? ¿O es esto dividido 3? ¿Esto es concentración molar? No sé de dónde me dieron este número. A ver, capaz que le erramos ahí. Sería 0,09 menos 0,0775 dividido 3. No, nada que ver, No, ese no es el valor. Ah, capaz que ahí está. ¿Cómo Entonces. calculamos la concentración de fluoruro de hidrógeno? Bueno, lo que tenemos que hacer es este número, que es el número de moles que tenemos en el equilibrio, dividido el volumen de el... Sí, es ese que pusiste vos, está bien. Ah, era ese 0,2500. 2,58. Así. Sí. Está bien. ¿Y cómo calculamos la concentración de fluoruro y de hidronios que hay en el equilibrio? Bueno, va a ser la diferencia entre lo que tenemos de fluoruro de hidrógeno en el equilibrio y lo que habíamos puesto al principio. Si ustedes, si querés escribirlo, Juan, antes. Los valores que teníamos al principio, 0,09 menos lo que se haya disociado, y de fluoruro va a ser lo que se disoció y lo que se disoció, que le ponemos X, como hacíamos igual en equilibrio químico, ¿sí? En el equilibrio, 0,075. Esto es ¿sí? lo que vamos a tener al final de fluoruro. De No, hidrógeno. menos X acá. 0,09 menos X va a ser igual a 0,0775. El valor este ya lo tenemos. Bien. Y de fluoruro lo que vamos a tener va a ser X, Claro, y esto es X. va a ser X. ¿Sí? Entonces nosotros de acá despejamos X. Que vale 0,015. Y después, como necesitamos las concentraciones molares, estos son números de moles, porque 0,09 eran moles de fluoruro de hidrógeno y 0,0775 también son moles. Pero nosotros necesitamos concentraciones.
Entonces lo dividimos por 3 y nos dan los valores que pusimos acá, ¿sí? 0,258, 0,05 y 0,05, los que habían puesto Juan. Y una vez que tenemos los valores de concentración de cada una de las especies en el equilibrio, calculamos el valor de la constante. Entonces, la chica que hoy preguntaba por este problema, no era un problema de la herramienta que estabas usando, sino Claro. que te estaba dando la respuesta. Que también puede suceder. Es un ejercicio por ahí raro, que no lo damos generalmente, porque por ahí uno cuando ve acá, justamente lo que le decíamos con Julia, es que si ustedes tienen un ejercicio para darse cuenta si un ácido o base débil, fijarse si tiene una constante en el enunciado. Justamente no es el caso este. Este es un ejercicio más de equilibrio químico que de pH, salvo la parte B. La parte A es un ejercicio de equilibrio químico. Claro, tiene mucho de la otra unidad. ¿Se entendió, no? Igual la idea es que preocúpense más por entender la parte de pH y bueno, ahora cuando vayamos a algún pH, a algún ácido base débil, pero bueno, el pH una vez que tenemos la concentración de hidrógeno, fácilmente hacen directamente la fórmula de pH. Y después que dice la cantidad expresada en moles de iones hidroxilo que hay en la solución preparada. Bien, ahí lo mismo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan? Usted tiene la KW igual a KW igual a 1 por 10 a la menos 14. Y esto sabían que era lo mismo que la concentración. Bueno, si voy a buscar los corchetes, no creo encontrarlos nunca en mi vida. Bueno, Pasa lo mismo. sí, lo mismo que hicieron en el ejercicio anterior. Esto, la KW era igual a la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos. Entonces despejan y van a tener fácilmente la concentración de oxidrilos o hidroxilo, expresada en moles y en concentración molar. Bien. ¿Se entendió? Por lo menos un sí. Te seguimos. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bárbaro. Sí, todavía. Bueno, por lo menos en el chat veo que les dio lo mismo. Yo no sé, tendría que revisar después las cuentas. A lo mejor las respuestas se olvidaron de calcular la concentración y lo hicieron con el número de moles directamente. Por eso le da... No toman en cuenta el 3 decímetros cúbicos. No sé, tendría que verlo, pero se me ocurre que puede... ¿Cuánto límite de tiempo tenemos para entregar la actividad con devolución al tutor? Una semana desde que la ponen. Listo, gracias, profe. Bueno, vamos a ver algún otro problemita de acá, ¿les parece? De la guía. Son después, no sé, me parece que nos desordenamos un poco arrancando con ese ejercicio, pero no importa. No vimos cómo... Bueno, un poco lo vimos ahí, cómo calcular el pH de un ácido débil. Ahí teníamos en el problema que hizo Juan, cómo lo podemos hacer. Vamos a ver... Este ejercicio, a ver, medio pesadón, pero vamos a ver el ejercicio 20. Ahí les comparto la pantalla. Y vemos algunas cosas con un ejercicio de ejemplo. Se me fue Laura, ya caí en la oscuridad. Vamos a ver el ejercicio 20 que tenemos acá, que les pide que calculen pH. Un montón de soluciones. La primera la vamos a dejar para después. Ah, son todas buffer, no me digas.
Sí. Y son todas buffer, no, qué choto. No vamos a hacer eso. Acá, el 16 entonces. Tenemos un ácido débil común. Tenemos un ácido débil, tenemos un ácido, HAC. Y tenemos una constante asociada a ese ácido, con lo cual sabemos que se trata de un ácido débil. Entonces, tenemos que calcular el pH y la concentración de oxidrilos de una solución que es 0,3 molar. A ver, ¿me aguardas un momentito? Ahí está, perdón. Vamos a ver, este ejercicio, les decía, tenemos un ácido que a partir del dato de constante de disociación sabemos que es un ácido débil. Y nos da un valor de concentración de ese ácido, una concentración inicial de ese ácido. Tenemos que calcular el pH y la concentración de oxidrilos. Entonces, si nosotros tenemos este ácido en solución acuosa, ¿qué le va a pasar? En presencia de agua, se va a disociar parcialmente, ¿sí? O se va a disociar de manera reversible en el anión y el catión hidronio. Entonces nos va a quedar el anión correspondiente más el hidronio. Y lo podemos plantear de la misma manera que planteábamos las situaciones de equilibrio químico. Si teníamos una concentración 0,3 de esto al principio y nada de anión y nada de oxidrilo, nada de hidronio, perdón, cuando se alcance el equilibrio vamos a tener lo que teníamos al principio menos lo que se haya disociado, que no sabemos cuánto es, y de anión y de catión vamos a tener respectivamente lo que se haya disociado, ¿sí? X y X. Entonces, el valor, nosotros lo que nos interesa en el problema para calcular el pH es averiguar cuánto vale X. ¿Estamos? Entonces, el valor de la constante de disociación que conocemos va a ser X al cuadrado, ¿sí? La concentración de acetato, que va a ser X, la concentración de hidronio, que va a ser X, y eso nos da X al cuadrado, dividido la concentración que tenemos de ácido sin disociar en el equilibrio, que es 0,3 menos lo que se haya disociado, ¿sí? Entonces ustedes acá tienen dos posibilidades. Una es resolver la cuadrática, que se forma acá. Lo mismo que en el caso de equilibrio, ¿no? Se pueden trabajar con esta ecuación, el valor de K lo conocen, es 1,86 por 10 a la menos 5. Y entonces empiezan a despejar todo esto, ¿sí? Pasan esto multiplicando, hacen distributiva, igualan a 0 y resuelven la ecuación de segundo grado que les queda. Y sacan dos valores. Y lo mismo que en equilibrio, de esos dos valores utilizan el que tiene sentido químico, ¿sí? Que no sea negativo y que no haga que la concentración de ácido sin disociar sea un valor negativo. O la otra opción que tienen, que creo que en la teoría se las deben haber dicho, es
decir que es posible que la cantidad de ácido que se haya disociado sea muy pequeña respecto de la cantidad que habíamos puesto al principio, ¿sí? Y entonces podemos hacer la aproximación de que 0,3 menos X es casi igual. Si yo buscara, está el símbolo este, pero no lo voy a buscar. Es casi lo mismo que 0,3, ¿sí? Esto que nosotros ponemos acá puede ser cierto o no esta igualdad, ¿sí? No lo sabemos. En principio, asumimos que sí, que 0,3 menos X es 0,3, ¿sí? Como que lo que le estoy restando es muy pequeño y no va a ser a la diferencia. Entonces ahora la ecuación esta se transforma en una ecuación muy sencilla porque me queda que la concentración de hidronios, o X, es igual a la raíz cuadrada, que anda a saber dónde la tengo. No voy a encontrar nunca el símbolo de raíz cuadrada, pero bueno. Va a ser igual a 1.86 por 10 a la menos 5 dividido 0,3. No, por 0,3. Por 0,3, ¿sí? Toda la raíz. Raíz cuadrada, ¿sí? Lo despejan de acá. No hice más que despejarlo de acá, ¿sí? Esto es x al cuadrado dividido 0,3. Entonces despejan x de acá. Ahora, lo que tienen que hacer a continuación es verificar que la hipótesis con la que ustedes están trabajando es correcta. Es decir, que 0,3 menos x es 0,3. Eso, para la manera de trabajar nuestra, que es utilizando 3 cifras significativas, se comprueba diciendo que la concentración del ácido dividida la concentración de hidronios es mayor, que tampoco voy a encontrar un símbolo, es mayor que 100. ¿Sí? Si se cumple para ustedes esto, si esto se cumple con el resultado que ustedes obtienen, entonces esta aproximación que hicieron es válida. Si no se cumple esta condición, entonces no pueden hacer esta aproximación. Esta igualdad no es cierta y se tienen que dedicar a resolver la ecuación de segundo grado que les queda acá. ¿Sí? ¿Está claro? A veces es más fácil directamente resolver la ecuación de segundo grado que meterse a hacer todo esto. Pero si no tienen ganas de resolver una ecuación de segundo grado, pueden intentar el camino más corto. Sí, en un examen generalmente con el camino más corto funciona, por una cuestión de tiempo. Luego todo se reduce a aplicar estas ecuaciones y despejar o despejan la concentración del ácido porque les piden, como en el caso del problema 18, ¿sí? Tienen que averiguar qué concentración de ácido les va a dar una concentración, un pH de 0,374. ¿Sí? Entonces tienen que despejar la concentración esta de acá. O tienen que averiguar el valor de la constante, como hicimos en el primer problema, o tienen que averiguar la concentración de hidrógeno. Son las tres posibilidades que tienen para este tipo de ejercicios. Bueno, si A quieren... practicar. Sí, a practicar. Podemos hacer este último problema, que es el 18. Les pregunta qué concentración molar debería tener una solución
de ácido clorhídrico para que tenga el mismo pH que otra de ácido acético 0,374 molar. ¿Mm? Entonces tenemos dos situaciones. Por un lado, un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, que va a estar totalmente disociado en el hidrógeno y el cloruro, y nos está pidiendo la concentración de este ácido. Nos está preguntando qué concentración va a tener que tener el ácido este para que tenga el mismo pH que una solución de ácido acético. .374 molar. Y acá nosotros tenemos este equilibrio, ¿sí? Entonces, si la solución tenía inicialmente esta concentración, yo no voy a tener nada de anión ni de catión. Cuando se alcance el equilibrio, voy a tener 0,374 menos lo que se haya disociado, y de anión y de catión voy a tener lo que se haya disociado y lo que se haya disociado. Y otra vez lo que tengo que hacer es averiguar el valor de X. El valor de la constante ya lo tengo del ejercicio anterior, ¿sí? Es 1,82 por 10 a la menos 5. Entonces, ustedes acá pueden hacer dos cosas. O resolver la cuadrática que les queda, ¿sí? O la aproximada. O hacer la ecuación aproximada. Esto es igual a x al cuadrado dividido 0,374 menos x. Bueno, si quieren se pueden poner a resolver y me van diciendo, no sé qué quieren hacer, si quieren que resolvamos la ecuación cuadrática o tienen ganas de que probemos si puede ser más sencilla la vida. Hagan lo que quieran, pero denme un valor de x. Podemos probar usar la ecuación aproximada, me parece. Por 0,374. Y a esto le tendríamos que hacer la raíz cuadrada. ¿Alguien me puede decir cuánto da x si hacen esta cuenta? 2,6 por 10 a la menos 3. Bien. 2,60. 2,60 por 10 a la ¿cuánto me dijiste? Menos 3. Bien. En realidad Si nosotros 2,61, pero lo mismo. No pasa nada. vamos a usar el 61. Claro, sí, era 2,61. ¿Se cumple la hipótesis de aproximación? Es decir, la concentración del ácido 0,374 dividido la concentración de protones 261 por 10 a la menos 3 es mayor que 100. Sí, ¿Sí? sí, Bien. me da 143,3. Perfecto. Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación aproximada y vamos a decir que la concentración de protones es 261 por 10 a la menos 3. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico necesitamos para que el pH sea el de esta solución? ¿Esta solución qué pH tiene? Nunca lo calculamos. Vamos a calcular el pH.
¿Cómo calculan el pH? Como siempre, menos logaritmo de la concentración de hidronios, menos logaritmo de 2.61 por 10 a la menos 3. Da 2,58. Bien. 2,58. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico necesitamos para que el pH sea 2,58? ¿Alguien me lo puede decir? Vamos a poner esto más prolijito, así después. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico me va a dar una solución de pH 2,58? Y la misma con la que lo calculamos, ¿no? Bueno, ¿cuál? Dale, sí. ¿Era 2,61 por D menos C también? ¿O estoy en flash? Exacto. No, está muy bien lo que estás diciendo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un ácido fuerte, la concentración, nosotros siempre lo planteamos al revés, ¿no es cierto? En un estado inicial, yo voy a tener una concentración de ácido inicial, nada de protones, nada de cloruros. Cuando se haya disociado totalmente de hidronios, voy a tener lo que tenía de ácido, y de cloruros voy a tener también lo que tenía de ácido. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que de hidronios tenga esta cantidad, ¿sí? 2,61 por 10 a la menos 3, porque es la que me da un pH de 2,58, entonces de ácido clorhídrico sin disociar voy a tener que tener esta cantidad, ¿sí? Si yo quiero esto al final, tengo que tener esto al principio, ¿sí? Nosotros siempre lo pensamos al revés. Si tengo esto al principio, voy a tener esto al final. Bueno, ahora tenemos que pensarlo en sentido inverso. Si quiero esto al final, voy a tener que tener esto al principio. Como ¿Sí? para pensar, ahí hubiera variado si en vez de ácido clorhídrico hubiéramos tenido ácido sulfúrico, porque se hubieran formado 2 moles de hidronio por cada mol disociado de ácido sulfúrico. Entonces ahí hubiera Claro. cambiado la concentración inicial. ¿Hubiera sido la mitad? Exactamente. Hubiese sido la mitad, exacto, sí, muy bien. Bien, chicos, ¿les pasaste las contraseñas, Juan? Sí, contraseña. Contraseña. Nos matamos hoy. Bueno, hagan los problemas, miren los problemas propuestos, miren los problemas de la guía que tienen al principio. No sé si los chicos de informática estaba subido ya el tema de los problemas propuestos. Ahora me voy a fijar. Ujú. Entonces, el martes, buffer tenemos que dar para todos. El martes hacemos buffer para todos y hidrólisis sobre el final de la clase para la comisión 3. Ahora, venimos más que bien con el crono. Súper. Porque No si el sé 1 de cuánto estarán julio entendiendo, Sí, sí, bueno. pero nosotros venimos re bien. Dando los temas venimos bien. No sé si vienen ellos bien también. Claro. Sí, profe, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, me alegro. Me alegro. Ahora les subo alguna de estas actividades propuestas que tienen los chicos de comisión 3 a los de informática. Practiquen, nos preguntan todo lo que no se entienda. Mira, me atrevo a decir que esta es la unidad más complicada de toda la materia. Así que si entienden esto, chicos, ya están ¿Y pila? para irse. ¿Ok? Por ¿No pila era preguntaron. pila la complicada, supuestamente? Ah, bueno, pilas también un poquito. No, pero Fácil, es prestar atención nada más. bueno, sí, totalmente. Sí, mira, no estamos descubriendo nada, chicos. Esto es una cosa muy, muy básica. Así que vamos, saquen esto, sáquenselo encima pronto. Tengo una pregunta que seguro ya le hicieron 1.000.000 de veces en las clases pasadas, pero ¿hasta cuándo es el tiempo de la devolución de la unidad pasada? Porque a mí me parece retrasado. Viernes a las 11 menos cuarto. Sería este viernes, ¿no? Sí, Porque dice el cuestionario a las 10 de la mañana y
no sé bien, capaz que era a las 10 de la ¿Qué mañana. pregunta? ¿El cuestionario o la actividad con devolución? La actividad con devolución. Ya te digo. Falta cambiar nomás la fecha. Ah, capaz que no se No actualizó sé, eso. la actividad con devolución de tutor no era con límite de tiempo, o sí, para hacerla. La actividad con devolución tenés un día para entregarla. No, digo, pero no es como los cuestionarios que tenemos 30 minutos para No, hacerlo y enviarlo. no, vos la descargás y la haces cuando quieras y tenés que subirla antes de la fecha estipulada, pero Ah, porque yo lleva siempre las 20 hago, minutos. pero las hago, o sea, apenas termino de hacer la clase, la hago tranqui, pero no sabía que Sí, tenía no, tiempo para terminar la actividad y mandarla, a eso me refería. Estamos hablando de no. la unidad 8, ¿no? La pasada. Permitir entregas Sí, sí, desde Cualquiera, hasta sí. sí. fecha límite sería. Pero está habilitado hasta el 11, ¿eh? A mí me dice como que estoy retrasado un día. Sí, sí, dice eso. Por Pero ahí acá importa. en la comisión 4 nos aparece distinto. Igual podés mandar la entrega igual. O sea, te deja sí, mandarla. Sí, mientras te deje en la subirla no entrega, pasa ¿cómo nada. querés? Perfecto. Bueno, Bueno, ahí tienen los chicos de informática algunas actividades que están resueltas, pero es para que vean más o menos cómo encarar los problemas. Creo que están todas resueltas, son las que tenían los chicos de la comisión 3. Chusmenlas y después hagan algunos de los problemas de la guía esa que les dejamos al principio, que son los que más sirven para practicar. Y bueno, cualquier cosa nos preguntan. Yo no tengo más nada para decirles. No sé, Juan, no, buen fin de semana y cuídense. algo para compartir. Nos vemos, profes. Hasta Gracias. luego. Chau, Chau, profes. chicos. Chao, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Chao, profe, nos vemos.